Hola, bienvenidos a esta nueva clase sobre nuestro taller de periodismo de investigación. El tema para esta clase son las fuentes, aquellas personas que consultamos o aquellos documentos que también utilizamos para nuestra investigación. En este taller queremos darle algunas pistas sobre cómo seleccionar y cómo manejar las fuentes, partiendo desde el principio desde cuál es el origen, desde dónde podemos ir seleccionando estas personas que nos van a servir con sus declaraciones para ir validando nuestra hipótesis, pero también revisar cuáles son las motivaciones de estas personas, partiendo de la base de que toda fuente viva tiene dentro de sí pues un interés particular en hablar con nosotros. Vamos entonces a empezar a compartir esta presentación. Hablemos entonces de las fuentes de acuerdo a un par de clasificaciones. En esta oportunidad, la primera que vamos a hablar es la del método Dinges. Este es el método del periodista norteamericano John Dinges, que eh, es un periodista de investigación muy conocido, vino a Venezuela en el año 2010 y de esa visita pues salieron un par de libros. En uno de esos textos, que fueron por cierto editados por IPIS, tenemos entonces esta clasificación de fuentes de acuerdo al método que él utiliza para investigar. Hablamos en un primer momento de fuentes de conocimiento indirecto. Y en estas fuentes de conocimiento indirecto tenemos por lo menos a los activistas, aquellas personas que defienden una causa, que conocen el campo de investigación donde nosotros estamos escarbando, pero también conocen a otras fuentes y buscan ganancia para su causa. O sea, cuando nosotros los consultamos, tenemos que tener en cuenta que lo que ellos buscan es abonar a lo que a ellos les interesa. También tenemos algunos académicos que dan contexto al problema. Estas entrevistas con académicos nos sirven muchísimo para explicar el problema desde una visión mucho más amplia y cómo desde esa visión mucho más amplia vamos reduciendo hasta llegar a nuestra hipótesis. En las fuentes de conocimiento indirecto también encontramos a los activistas específicos, a los expertos, a investigadores. A diferencia de los activistas, ellos aportan metodología y están adscritos a organizaciones no gubernamentales y en algunos casos tienen poder de decisión. Cuando hablamos de este tipo de activistas, por ejemplo, en el caso del periodismo de investigación en temas ambientales, por dar un ejemplo, pudiéramos hablar con un activista que sea una persona que pertenezca a una ONG, quizás un biólogo que haya trabajado y nos dé como una visión a grosso modo del problema que nosotros estamos investigando. Pero cuando hablamos de un activista específico, es un biólogo especializado en el tema que del que nosotros estamos investigando. Ya no es un biólogo que nos da una opinión generalizada, sino es alguien que ha estudiado muchísimo el fenómeno del que nosotros estamos hablando y por eso su opinión es súper valedera e importante. Tenemos también a investigadores, a colegas que tienen relación con el asunto. Investigadores pueden ser académicos igualmente, que ya de alguna manera pues han tenido un lazo con ese tema que nosotros estamos investigando, y colegas muchas veces de fuentes. Por ejemplo, si el tema que nosotros estamos investigando cubre parte del área económica o parte del área de ciudad, esos colegas nos pueden aportar algunos datos que nos puedan servir de contexto o incluso algunas fuentes que nos puedan hablar más en detalle de lo que nosotros estamos investigando. Por eso, no duden cuando ustedes están haciendo un trabajo de investigación en consultar a colegas que, bueno, también de que ustedes tengan seguridad de que no les va a robar el tema, pero que sí nos puede aportar un poco en la investigación. Por otro lado, tenemos el conocimiento directo, fuentes primarias. Aquí ya estamos hablando de personas que son protagonistas del tema, que son testigos, que son víctimas, que son culpables.
Aquí hay que confirmar todos estos testimonios con un par de fuentes para evitar inexactitudes, porque muchas veces nos dan el testimonio de lo que ocurrió, de lo que ellos vivieron, pero eso puede estar fácilmente intervenido por algunas concepciones que no son exactas. La verdad de los hechos solo se va conformando según se contrasta con otras fuentes a través del reporteo que nosotros estamos haciendo. Otra fuente, otra cosa que tenemos que tener en cuenta en esto, cuando estamos hablando con el protagonista, con el testigo, con la víctima o el culpable, es que en el caso de las fuentes anónimas, cuando las vamos a utilizar, y esto, atención, es muy frecuente en el periodismo de investigación en Venezuela, porque pues la gente tiene miedo a hablar. El acceso, hay que revelar, en este caso de las fuentes anónimas hay que revelar el acceso que la fuente tiene a la información. O sea, ¿cómo es que esta persona nos está diciendo esto? ¿Por qué nos está diciendo esto? Con esto, cuando la citemos, no podemos decir solamente eh, una fuente dijo, sino una fuente que tuvo acceso a tales documentos o que trabajó en tal organización y que conoce parte del movimiento de tal persona que estamos investigando. Bueno, hay que dar un poco de contexto de esa fuente, pero saber también cuáles son los límites de esta fuente, saber si ellos nos están dando un testimonio que lo afecta de alguna manera, saber hasta dónde podemos revelar para que ese anonimato no sea revelado. Por otra parte, la categorización de las fuentes que les quiero mostrar es esta que hace otro periodista llamado Mike Behrens, ganador del premio Pulitzer. Y Mike Behrens hace una categorización de acuerdo a las motivaciones de las personas con las que hablamos. Por un lado nos habla del justiciero, aquellos que tienen un alto nivel de conciencia social y quieren corregir injusticias y por eso están interesados en hablar con el periodista. Pero también hay algunos que son fuentes ignoradas, que no tienen la atención por parte de sus colegas y por eso quieren hacer la denuncia, porque se ven que de alguna manera son ignorados. Eh, por otra parte está el empleado descontento, pueden ser exfuncionarios públicos en caso de que nosotros vayamos a tratar un tema que tiene que ver con un ministerio, con una institución pública en particular. Estos empleados quieren desquitarse. Entonces, por eso la importancia de verificar estos testimonios, porque a veces en ese desquite pueden venir cosas o comentarios que no son realmente ciertos y en nosotros está la posibilidad de verificarlos. Este ejercicio de las fuentes y sus motivaciones es muy divertido porque estoy segura de que mientras ustedes están leyendo o escuchando estas descripciones, están seguramente identificando a algunas personas a las que alguna vez entrevistaron. Tenemos también a la fuente sigilosa. Estas personas dan información secreta para causar problemas en su lugar de trabajo y quieren ganar en algún momento control sobre el reportero al momento de revelar una información. Es decir, ellos van revelando cosas, pero al mismo tiempo también quieren ganar algo de nosotros y tener como control de lo que nosotros vamos a decir en ese trabajo. La fuente inversionista, que tiene un alto rango en una organización y espera no obtener historias críticas por parte del reportero. Es decir, este es alguien eh, que no quiere sentirse cuestionado. Está también la fuente independiente, que es muy inteligente y quiere decirle al reportero cómo hacer su tarea sobre el tema que investiga. Nótese que muchas veces cuando estamos pensando en estas fuentes, que seguramente ustedes han entrevistado ya para algún otro tipo de trabajo, vemos que a veces esos perfiles se solapan. Quizás este independiente puede ser también identificado como la fuente ignorada. Entonces, es importante que veamos también eso, que las motivaciones pueden ser diversas o pueden tener varias motivaciones las personas que están hablando con nosotros. También está la fuente circunstancial que ha sido víctima o testigo y no tiene muchas motivaciones para hablar. Entonces a esto hay que presionarla un poquito más y hacerle ver lo necesario que es su testimonio. La fuente beligerante, esta odia a los reporteros, tiene algo que esconder o cree que la historia puede afectar a alguien, incluso a sí mismo,
o alguna entidad que desea proteger. En este caso yo recuerdo que una persona que nos dio un testimonio para un reportaje que hicimos sobre la minería en el Parque Nacional Canaima, eh, repetía una frase constante y nos decía, bueno, investiga, tú no eres reportero, investiga, porque eh, estaba como eh, con esa necesidad de decirnos, por un lado, de- de decirnos cómo teníamos que hacer el trabajo, pero por otro lado también estaba protegiendo, y al final lo descubrimos, que estaba protegiendo también la parte forestal, porque esta persona tenía eh, no vínculos con la minería, pero sí con la parte forestal, y él era una persona que estaba talando bosques y por eso le afectaba de alguna manera la minería. Por otro lado, tenemos la fuente de principios, que habla con los medios, pero su lealtad está con la institución de la que es parte. Así que esta es una persona que seguramente puede denunciar casos de corrupción o casos o malos manejos dentro de la institución a la que pertenece, pero cuando tú vas a presionar un poquito más, siempre va a decirte, bueno, no, es que esta institución es todo un ejemplo y por eso yo la defiendo y por eso quiero hablar. Pero también tenemos que tener presente que esa eh, lealtad puede hacer que no nos diga del todo la verdad. Y está la fuente insegura, que no sabe si confiar o no en el periodista y da una pequeña parte de información al reportero para ver cómo está la maneja. Es decir, ellos nos van soltando como de a poquito. Por eso es necesario que nosotros, cuando estamos frente a la fuente, tratemos de ganarnos su confianza, pero no solamente para una primera entrevista, sino para posteriores contactos. Porque en el periodismo de investigación es muy probable que volvamos a esa fuente con la que estamos hablando. Por otro lado, hablarles de fuentes documentales, nosotros en Venezuela pues nos quejamos y con razón de que no tenemos información, de que hay muy pocas fuentes de acceso. Sin embargo, hay organizaciones o hay formas de encontrar información documental de Venezuela. Por un lado, yo siempre recomiendo Vendata, sobre todo para documentos públicos, las gacetas oficiales. Ellos tienen un gran buscador de las gacetas oficiales. Tienen ahí 10 años y de hecho hicieron una actualización en algunos temas de otros 3 años de gacetas oficiales. Y allí podemos conseguir desde el movimiento en distintos cargos de un funcionario público hasta ascensos militares, o sea, toda la información que se consigue dentro de las gacetas oficiales. Igualmente están las sentencias judiciales que el mismo Tribunal Supremo de Justicia ha tratado de tapar o de ocultar, haciendo cada vez más ineficiente su buscador, pero hay métodos que les vamos a enseñar en la clase presencial para poder llegar a ciertas sentencias que nos pueden ayudar a conseguir información sobre sentencias de casos o decisiones de caso, en donde puede estar incluida la persona a la que nosotros estamos investigando. Están también los registros de las empresas, ahí incluimos a las oficinas de registro mercantil catastral, está el Registro Nacional de Contratistas en Línea, que antes era pues, maravilloso para consultar, sin embargo poco a poco le han ido recortando la información, sin embargo siempre es una fuente que recomendamos leer o revisar porque allí están las empresas que son contratistas del Estado y lo podemos conseguir allí a pesar de que no se consiga muchísima información sobre ellas. Y por el otro lado está Open Corporates, que es una base de datos que se alimenta de distintas oficinas de registro mercantil en el mundo que abrieron sus datos y por eso por allí podemos conseguir datos de empresas de Panamá, de Estados Unidos, empresas europeas, empresas brasileñas, y poniendo simplemente el nombre de la persona a la que estamos investigando o la empresa que estamos investigando, allí nos pueden salir algunos datos para profundizar en esa investigación. Datos de identidad los conseguimos también a partir de una base de datos online que es Dateas, donde está la data de personas que fueron eh, registradas en el Consejo Nacional Electoral
esos datos se filtraron y esos datos los podemos conseguir en Datea. Solamente poniendo el nombre de la persona, poniendo el nombre completo de la persona, puede que consigamos su cédula de identidad, incluso la fecha de nacimiento. Hay algunas publicaciones académicas, sobre todo si estamos tratando temas de periodismo científico, temas sociales, y eso nos puede ayudar. Están muy bien clasificadas en Google Académico o Google Scholar. eh, eh, También es una fuente de información importante. Igualmente, la ubicación de oficinas, edificios, propiedades, lo podemos hacer a través de Google Maps, sobre todo en países del exterior, donde Google Maps está mucho más desarrollado. Ahí podemos hacer búsquedas incluso de calles y ver edificios, propiedades de personas que estamos investigando. Y asimismo podemos conseguir estadísticas, aunque ya de muy vieja data, que sirven para hacer comparaciones del pasado con datos que tengamos más recientes del Instituto Nacional de Estadística. Y digo que son viejas porque no se actualizan desde el año 2013. Entonces, pues por allí se pueden conseguir data muy vieja que se puede contrastar con datos que nosotros consigamos en la actualidad. Los dejamos entonces con otros cuestionarios y la invitación es a que ustedes pues hagan clic en cada una de esas bases de datos y puedan empezar a revisar relaciones y revisar contenidos para... Muchas gracias.